buenas noches, familia Cefid. Bienvenidos a una entrega más. Este espacio es todo para ustedes, así que totalmente bienvenidos sean ustedes. Este Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano les da la más cordial bienvenida a este seminario webinar en el cual trataremos temas sumamente importantes, hoy destinado al sector salud, en donde trataremos el tema de la anemia, sus causas, sus consecuencias y sus controles. Estaremos con una especialista en el área, y lo cual es un tema de interés general, puesto que la anemia se ha constituido en un gran problema de salud y sobre todo que afecta particularmente a niños, embarazadas, adultos. Y según la OMS también estipula que en todo el mundo se encuentra un estimado de casi un 42% de niños menores de 5 años y hasta más de un 40% de mujeres embarazadas, las cuales padecen esta afección. Hoy estaremos tratando este tema con la especialista hematóloga internista, la doctora Irene Díaz. Es máster en hematología de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, máster en medicina interna de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctor en medicina con honor magna cum laude de la Universidad Católica del Cibao, además de estudios complementarios que hacen de su formación continua un gran complejo de formación y por tanto a nivel científico contempla esta misma. De igual manera, esta se encuentra ahora mismo establecida en un consultorio en lo que es el policlínico de la ciudad de La Vega y también en la clínica La Concepción. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida cordial a la doctora Irene Díaz. Muchas gracias, Anabel. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación de esta noche. Debo decir que en realidad es un tema que a todos nos compete, la anemia, que muchas veces vemos que familia, conocido, es una palabra muy común, pero muchas veces no sabemos de qué se trata ni la profundidad que puede tener este trastorno. Entonces, sin más preámbulos, en el día de hoy vamos a tener una agenda donde vamos a ver la definición de anemia, su epidemiología, causas, cómo vamos a identificar este trastorno, así como medidas para su prevención. En cuanto a su definición, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la anemia como una afección en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina dentro de estos es menor de lo normal. Entonces, de entrada, muchos dirán, pero ¿de qué me están hablando? O sea, ¿qué es un glóbulo rojo? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Para qué sirve eso? ¿Y cómo lo podemos identificar? Entonces, los glóbulos rojos son las principales células que tenemos en nuestra sangre. Son las que tienen ese característico color rojo y que van a estar encargadas de transportar el oxígeno que obtenemos en la respiración. Cada vez que nosotros respiramos y obtenemos ese oxígeno, quien se encarga de que ese oxígeno se distribuya por toda nuestra economía, por todo nuestro organismo, nuestros órganos vitales, son los eritrocitos. Y no solamente llevan el oxígeno, sino que también sacan ese dióxido de carbono y lo vuelven y lo traen por la circulación hacia los pulmones, donde sacamos ese tóxico que es el dióxido de carbono. Entonces, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, se van a encontrar dentro de nuestra circulación, en nuestros vasos sanguíneos, y van a permitir entonces que todo nuestro organismo se mantenga en equilibrio, ya que necesitamos el oxígeno para que nuestros órganos funcionen de manera adecuada, ya que es nuestra principal fuente de energía. Entonces, esos glóbulos rojos, esas celulitas que estamos viendo ahí en la pantalla, que son los más abundantes de nuestra sangre, van a tener una proteína muy especial que se denomina hemoglobina. Esta proteína está contenido dentro de estas células y es necesaria para la función de transporte del oxígeno. Entonces, siempre que vemos todos los animales que tienen la sangre de color rojo, igual que nosotros, tienen esta proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina, para su conformación, tiene muchos elementos, pero de los principales que debemos destacar, tenemos el hierro, que va a ser una parte fundamental en la formación, pero tiene otros elementos también.
Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué tanta anemia hay? Pues fíjense que la Organización Mundial de la Salud estima que hasta un 30% de la población mundial padece algún grado de anemia. Fíjense, estamos hablando prácticamente de un tercio de todas las personas del mundo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, sanos, enfermos, todos van a tener, ese 30% va a tener anemia. Y la anemia va a afectar a unas poblaciones de manera más intensa que a otras. Esas poblaciones en riesgo para padecer anemia son los niños menores de 5 años, que van a ser hasta un 42% los afectados por la anemia y hasta un 40% de las embarazadas. Esto obedece a muchísimas situaciones, pero la principal y en la que más nos llama la atención la Organización Mundial de la Salud es que en estas poblaciones de riesgo debe haber una suplementación alimentaria adecuada, ya que son poblaciones que van a tener deficiencias nutricionales porque tienen un mayor requerimiento. Ese niño que está creciendo está produciendo más sangre, está produciendo más hueso, más músculo, es un niño que va a aumentar su masa corporal, entonces necesita más nutrientes que un adulto establecido. Igual las embarazadas, fíjense que está creando una vida en su vientre. Entonces son poblaciones que son de mayor riesgo para padecer anemia. Por otro lado, cuando hablamos de anemia, dijimos que tenemos elementos, ¿verdad? Tenemos elementos de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, tenemos el elemento de la hemoglobina y tenemos el elemento del hematócrito. Vamos a detenernos un poquito aquí. Fíjense que cada glóbulo rojo va a tener mucha hemoglobina. La concentración de hemoglobina de nuestra sangre lo mide una máquina por medio de un análisis que denominamos hemograma. Ese es el análisis más común, el que nos hacen a todos cuando acudimos al médico por cualquier razón. El principal que nos hacen es un hemograma. Y en ese hemograma vamos a ver esos diferentes valores. Se va a medir la concentración de hemoglobina, cuántos eritrocitos o glóbulos rojos yo tengo y también la concentración que tengo de esos eritrocitos, porque fíjense que la sangre es una solución, es decir, que yo tengo un líquido y tengo un contenido ahí dentro y en ese contenido son las células, de las cuales la de mayor importancia y mayor cantidad son los glóbulos rojos. Entonces, si se fijan aquí en el esquema, tenemos que estos valores que nos van a denominar anemia o que nos van a definir la anemia van a ser diferentes en mujeres y van a ser diferentes en hombres. Esto viene dado por muchísimas situaciones, pero la principal es que las mujeres, principalmente aquellas que están en edad fértil, suelen tener pérdidas mensuales, las cuales van a estar dentro de su periodo menstrual. Y en estas pérdidas hay sangre. Y como sabemos, ¿verdad? La sangre es lo que define si tenemos anemia o no. Entonces, las mujeres por ese lado van a tener concentraciones normalmente menores que los hombres. Mientras que los hombres tienen factores que los protegen también, como la testosterona, que logra que el organismo tenga una cantidad mayor de sangre. Además, los hombres tienen mayor cantidad de músculo, por lo tanto, su masa corporal requiere un mayor volumen de sangre. Teniendo esto claro, entonces, podemos decir que según la Organización Mundial de la Salud también, porque ellos hacen mucho énfasis en estos trastornos, vemos que para decir que una mujer tiene anemia, debe tener menos de 12 gramos por decilitro de hemoglobina. Y en un hombre ya es aquel que tenga menos de 13. O sea que yo puedo tener una mujer con 12.5 de hemoglobina y decir que no tiene anemia, mientras que en un hombre ese mismo valor sí va a definir una anemia. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque cuando vemos un análisis, principalmente un hemograma, vemos que tiene unos valores de referencia, son esos valores que nos dicen está dentro de un rango establecido y esos rangos generalmente están preestablecidos por la máquina y la máquina, con excepciones muy puntuales, no va a definir si el individuo estudiado es hombre o mujer. Entonces, ahí entramos los médicos para nosotros hacer esa diferenciación de que no siempre es ver si marcó la flechita de que está fuera del rango
establecido por el hemograma, sino que el médico sepa si verdaderamente ahí hay una alteración. Por otro lado, tenemos el número total de esos glóbulos rojos, que estas máquinas también tienen la capacidad de medirlo, y vemos que en las mujeres, si ellas tienen menos de 3,8 por 10 elevado a la 12ª potencia por litro, tienen anemia, mientras que en los hombres es cuando tenemos menos de 4,5 células por elevado a la 10, a la 12, perdón. Entonces, el hematócrito, que ya es la concentración de células en nuestra sangre, en las mujeres está menos de 35, podemos hablar de anemia, y en los hombres menos de 40. Eso es a nivel de los números, a nivel de un papel, de un hemograma. Aquí también hay que tener mucha cautela porque hay situaciones que me pueden modificar estos valores de manera errónea. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que esté deshidratado. Si el paciente está deshidratado y lo que está midiendo el hemograma es una concentración, entonces yo voy a tener menos líquido con la misma cantidad de células por la deshidratación. Por esa razón, entonces, un paciente deshidratado que tenga anemia falsamente podría parecer como que tiene una hemoglobina normal, que tenga entonces una hemoconcentración, así nosotros le llamamos. También puede suceder lo contrario. Sabemos que tenemos muchas personas que tienen problemas del corazón, de los riñones, de cualquier situación, incluso del hígado, y estas situaciones pueden crear retención de líquidos en estos pacientes. Entonces va a pasar lo contrario. Yo voy a tener más líquido en mi cuerpo con la misma cantidad de células. Entonces, ese paciente yo puedo aparentar que tengo una anemia cuando en verdad no la tengo. Entonces, hay que tomar muchos datos de esos en cuenta. Estos valores van a depender no solamente del sexo, sino de la edad, va a depender de las necesidades de esa persona, va a depender de la altura donde vive, porque también cuando tenemos pacientes que viven en lugares elevados, por ejemplo, Constanza, de aquí, de nuestra provincia de La Vega, esos son pacientes que como allá arriba tienen una menor concentración de oxígeno o que están en crecimiento o que por el sexo tienen diferentes concentraciones. Entonces, eso va a variar mucho. Por eso le digo que hay que ser muy interpretativo con estos valores y no tener un número tajante a nivel de un hemograma. Entonces, con los niños pasan unas cosas que nosotros no podríamos encontrar incluso un poquito raras. Fíjense que neonatos son estos niños recién nacidos, así le llamamos, neonatos. En los recién nacidos, ellos tienen mucha hemoglobina. Ellos nacen aproximadamente con 16 gramos de hemoglobina y para ellos este es un valor completamente normal. Entonces tenemos que ver también la edad del paciente, ¿verdad? Entonces en un neonato, si tiene aproximadamente menos de 14,8 gramos por decilitro de hemoglobina, ese es un pacientito que yo podría empezar a decir, bueno, está disminuyendo, hay que buscarle la causa. Mientras que un adulto a menos de 12, es que hablamos de anemia. Los lactantes, que son estos bebés que están todavía pegados del seno materno, que tienen de 3 a 6 meses, en ellos podemos hablar de que la anemia es menor a 9,8 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, fíjense qué gran diferencia del nacimiento a los 3 a 6 meses. Ya los niños de 2 a 6 años, hablamos de anemia cuando tienen menos de 10,9, y en los adolescentes se empieza a asemejar mucho al valor de los adultos y hablamos cuando tenemos menos de 11,7 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, todos esos valores, fíjense que van a cambiar mucho de entre un autor y otro, pero es para que ustedes tengan una idea de que esos números no son siempre tajantes, sino que hay que ver toda esta situación. No solamente entonces en esos niños que están en crecimiento, sino en estas embarazadas. Las embarazadas, ustedes saben que por los aumentos de los requerimientos son una población en especial peligro de padecer anemia. Entonces, también en el embarazo suceden unos cambios que son naturales. Principalmente las embarazadas tienen más sangre, pero lo que tienen es más líquido en la sangre para poder suplir las necesidades de la placenta. Entonces, estas embarazadas van a considerarse anémicas cuando tengan menos de 11. Entonces, ya se les da como un gramo de gracia. Si en una mujer normal, en la vida, en el periodo de fértil de su vida, tiene menos de 12, se considera anemia.
en una mujer embarazada se considera anemia ya cuando tiene menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina. E incluso, esto no está bien distribuido, pero los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, como la conocemos, habla de que incluso en el segundo trimestre hay una mayor permisividad de esa concentración de hemoglobina. Entonces, en el segundo trimestre, la CDC dice que se considera anemia cuando tiene menos de 10.5. Entonces, fíjense que ahí tiene más gracia todavía. Y ya en el tercer trimestre, cuando tiene menos de 11. Entonces, en general se considera que si una embarazada tiene menos de 11, entonces tiene anemia y hay que investigar o hay que suplir necesidades. Además, no solamente hablamos de anemia con estos valores. Si yo tengo un individuo, por ejemplo, que maneja 15 de hemoglobina, ese es su valor normal y se ha mantenido así y de repente pierde 2 gramos y llega a 13, ese es un individuo que yo también puedo decir que tiene anemia porque ha perdido más de 2 gramos de hemoglobina respecto a nivel basal. Igual si tengo un paciente que ha perdido sangre de 500 a 1000 mililitros, también yo podría hablar de una anemia, aunque a nivel del hemograma no se refleje, porque a veces por la rapidez de la instauración no se puede determinar de manera adecuada. Entonces hay que ver mucho también esas manifestaciones clínicas que tiene ese paciente. Entonces, ustedes dirán, bueno, eso es un análisis, eso es un papel, yo tengo que ir al médico y hacerme ese análisis para entonces yo determinar si tengo anemia. Pero físicamente podemos ver diferentes alteraciones que me van a ayudar a identificar si un individuo tiene anemia. Si usted tiene anemia, ¿qué va a sentir? Principalmente va a sentir estas 3 cosas. Va a sentir fatiga, es decir, si usted sus actividades diarias las hacía normalmente sin cansarse y ahora sus actividades diarias tiene que tomar un descanso, si subía 3 pisos, ahora el segundo piso tiene que descansar, que de repente dice, bueno, ya llevo 3 horas trabajando, pero necesito sentarme a descansar cuando antes usted aguantaba 5 horas. Estos son datos que nos empiezan a orientar a que hay un problema, ¿verdad? Que ya nuestro cuerpo, con lo que tiene en ese momento, no tiene la capacidad de suplir las necesidades de manera adecuada. También una queja muy frecuente de los pacientes que tienen anemia es la debilidad. Esos son pacientes que no solamente es que empiezan bien y luego se cansan, sino que de inicio duermen toda la noche y se sienten débiles, que a lo mejor antes podían levantar un saquito de arroz de 5 libras y ahora no tienen la misma fuerza. También pueden suceder mareos. Mareo, ¿verdad? Cuando uno tiene esa sensación de que las cosas le dan vueltas. Y hay muchísimos otros síntomas, pero esos son los principales. Otros síntomas, o sea, ¿qué usted más se puede sentir? Usted se puede sentir palpitaciones, es decir, sensación de que el corazón late rápido. Hay pacientes que escuchan un ruidito en los oídos, eso se le llama tinnitus, como un pitido. Hay pacientes que le da insomnio. Y incluso hay pacientes que hacen trastornos cardíacos secundarios a la propia anemia. Eso es lo que usted se podría sentir. ¿Qué podría ver usted en un familiar que tenga anemia? Lo más llamativo y lo principal que podríamos apreciar, es el cambio en la coloración de la piel. Son pacientes que la piel la vemos de más pálida y en algunas ocasiones mucha gente dice hasta amarillo. Se podría percibir. Principalmente nosotros, los que somos de tez morena, muchas veces es difícil identificar verdaderamente si hay un cambio en la piel por nuestra coloración. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos así, y aquí bien, vemos la conjuntiva, ese rosadito del ojo, y entonces lo vemos más pálido. O incluso, si usted le ve la palma de la mano a ese paciente, usted ve que estas rayitas deberían tener un color así oscuro, un color intenso, y esas rayitas se van perdiendo en la mano. Eso también sugiere anemia. Ese es un paciente que si a lo mejor usted le toca el pecho, puede sentir el corazón rápido, porque ese corazón está intentando compensar que le falta esa hemoglobina, esos eritrocitos para llevar el oxígeno, entonces el corazón late más rápido. Incluso son pacientes que de cualquier actividad usted lo va a ver que se fatigan, o sea, una respiración agitada. Todo esto va a depender mucho de la causa que tenga la anemia, pero en general son los síntomas que más nos pueden orientar a que estamos ante un síndrome anémico.
Entonces, ya vimos que tenemos un paciente que presenta todos estos síntomas, ya le hicimos un hemograma, entonces tenemos anemia. Entonces ahora dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con esa anemia? Lo principal debe ser identificar la causa, es decir, poder identificar cuál fue el desencadenante de esta anemia para poder revertir esa causa y que ese paciente pueda recuperar su vitalidad. Las causas son muchísimas. Fíjense que la anemia, aunque es un diagnóstico establecido y tiene su definición y todo, en muchas ocasiones es el síntoma de otro trastorno subyacente que tiene ese paciente. Entonces, podemos dividirlo a grosso modo en 3 causas principales. Tenemos en primer lugar la pérdida de sangre por sí misma, ¿verdad? Porque si usted pierde sangre, entonces va a tener menos sangre circulando. La segunda causa va a ser la disminución de la producción. Es decir, que su cuerpo, donde tiene la fábrica de producción de sangre, va a estar menos de lo que se necesita para suplir las necesidades. Y por último, a lo mejor usted no está perdiendo sangre y la producción está buena, pero la sangre entonces se está destruyendo a nivel de la periferia. Entonces, eso también puede causar anemia. Esas son las 3 causas a grosso modo. Entonces, cuando hablamos de pérdidas sanguíneas, podemos tener 2 tipos de pérdidas sanguíneas. Podemos tener un sangrado evidente, que es ese paciente que hace sangrado por la nariz, ese paciente que sangra por las encías, esa mujer que cada vez que tiene su periodo menstrual tiene un sangrado muy abundante, tiene que usar deja toallita que son buenas noches. A lo mejor el paciente tuvo una úlcera gástrica y se evidenció un sangrado, ¿verdad? O incluso el paciente tuvo una fractura de un hueso y por ese hueso, el volumen de sangre que maneja, también hay pérdidas sanguíneas. Eso puede ser un sangrado evidente. Por otro lado, tenemos también sangrados ocultos. Son esos sangrados que no podemos identificar de manera inmediata. Entonces, ahí puede haber pérdidas por tubo digestivo, esos pacientes que tienen ulceritas pequeñas, pero cuando evacúan no se ve la sangre. Ese paciente que tiene parásitos que están ahí consumiendo esa sangre. Ese paciente que tiene hemorroides y cada vez que evacúa tiene pérdidas pequeñitas de sangre. Entonces, a eso le llamamos sangrado oculto. O sea, hay pérdidas sanguíneas, pero a lo mejor son pequeñas y constantes y no permiten que se identifiquen de manera oportuna. Entonces, cuando tenemos estas pérdidas sanguíneas, ya sean evidentes o ya sea ocultas, vamos a tener una pérdida de sangre total. Y con la sangre se va el hierro, porque normalmente cuando nosotros no sangramos ni nada, nuestro cuerpo recicla parte de ese hierro, porque nuestras células sanguíneas pasan por toda nuestra circulación, llega un momento que esa célula ya cumplió su ciclo de vida, entonces nuestro cuerpo recicla ese hierro, se recicla esas proteínas. Pero si esa sangre sale de nuestro cuerpo, se pierde, entonces ese es un paciente que está perdiendo esos componentes sanguíneos. Y dentro de esos componentes sanguíneos, el principal es el hierro. Entonces, cuando tenemos sangrados ya sean evidentes o ya sean ocultos, generalmente cuando nosotros hagamos las determinaciones del lugar, vamos a percatarnos de que hay pérdida de hierro. Entonces, por eso creemos que el hierro es tan importante en estas situaciones y en otras más también. Entonces, aquí debo destacar que aunque el problema sea la pérdida de hierro, no vale de nada a usted, ese paciente, darle vitamina, darle suplemento, que se alimente bien, que consuma todo el hierro que tiene que consumir, pero sigue con la pérdida sanguínea. Entonces, ahí entra lo que nosotros decimos de que estamos echando agua en un jarro pichado. O sea, si yo le doy hierro al paciente y le doy hierro al paciente, pero el paciente sigue perdiendo, entonces no estoy logrando un equilibrio porque como sigo perdiendo, entonces no voy a lograr controlar esa deficiencia de hierro que tiene el paciente. Entonces, es muy importante por esto identificar cuál es la causa de ese sangrado, ya sea un problema vascular en la nariz, por la epistaxia, o sea, el sangrado por la nariz, si son hemorroides, si son parásitos, entonces todo eso hay que buscarlo. Hay que identificarlo
y hay que atacarlo. Esa causa hay que controlarla, porque por más que le demos hierro, entonces vamos a seguir perdiendo. Y hay muchos pacientes, entonces, se acercan a nosotros y me dicen, yo siempre he tomado hierro, pero sigo con anemia. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Usted no le ha encontrado la causa de esa pérdida. Eso es muy, pero muy importante. Por otro lado, tenemos la disminución de la producción. La producción de sangre se realiza en nuestro cuerpo dentro de la médula ósea. Para los que nos gusta comer huesito de pollo, ¿verdad? Ese tuétano del hueso, al que le gustan los huesos de vaca, ustedes ven que dentro de esos huesos, principalmente largos, ahí dentro hay una sustancia que cuando la cocinan se pone como un color marroncito. Eso es lo que llamamos médula ósea y todos nosotros la tenemos en nuestro cuerpo. En todos nuestros huesos se produce sangre. Entonces, si dentro de nuestros huesos hay problemas con la producción, decimos que hay enfermedades propias de la médula ósea que van a derivar entonces en problemas de anemia. Entonces, la médula ósea en los adultos, la sangre se produce principalmente en los huesos planos como el cráneo, el esternón, los huesos de la pelvis y la columna vertebral. Mientras que los demás huesos, los huesos largos, ya tienen una menor producción. En los niños sí hay más producción en estos huesos, pero ya en el adulto son esos huesos que yo le mencionaba. Entonces, cuando hay un problema ahí dentro, puede ser que haya lo que se llama aplasia. Aplasia es cuando esa médula, en vez de estar llenas de células que están proliferando y produciendo sangre, esas células empiezan a morir. Entonces, ahí dentro no hay células que produzcan sangre. Eso se le denomina aplasia. Y va a dar una disminución de todas las células de la sangre, no solamente los glóbulos rojos. También tenemos enfermedades propias de la médula, como los síndromes mielodiplásicos, las leucemias, el mieloma. Son todas enfermedades en las cuales se produce una alteración ahí dentro y esas células malas pueden empezar a proliferar de manera descontrolada y van a reemplazar las células que normalmente deben producir la sangre. Entonces ya cuando estamos en esta etapa hay que tratar esa enfermedad, porque si yo no trato la enfermedad que me está afectando mi producción, entonces yo no voy a tener una producción adecuada de sangre. Entonces ahí viene anemia. Por eso es que ustedes ven que esos pacientes que tienen leucemias y demás necesitan muchas transfusiones sanguíneas porque no tienen una producción adecuada de sangre. Por otro lado, tenemos la malnutrición. Dentro de la malnutrición tenemos 3 vitaminas que son las principales que van a estar implicadas en la producción de sangre. Estas son el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. Esas son las principales, pero no son las únicas. Fíjense que también la vitamina C tiene un papel, la vitamina B6 y hay muchas otras que tienen su función, la vitamina A, pero no son tan esenciales como estas 3. Entonces, cuando tenemos anemia, nos enfocamos principalmente en estas 3, porque también son vitaminas que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producir y necesita entonces su consumo para poder entonces utilizarlas para la producción de sangre. También tenemos otros problemas. Fíjense que aquí yo les tengo la anemia de trastornos crónicos. Estas son esas enfermedades inflamatorias crónicas que producen que nuestro cuerpo se inflame. Ahí yo tengo las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, que es sumamente común. Tenemos el lupus, tenemos otras enfermedades, hay muchas, fibromialgia, hay muchas enfermedades que inflaman nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo en modo de protección deja de producir sangre porque cuando hay inflamación y ese hierro se oxida, entonces también me puede producir mayor inflamación. Entonces nuestro cuerpo bloquea ese hierro. Eso también sucede en enfermedades crónicas de otra índole. La diabetes se presenta, las enfermedades renales, los riñones. La gente cuando dice que ese paciente tiene los riñones secos, ese paciente que tiene enfermedad del hígado. Todos esos pacientes son pacientes que el problema no está en que no tengan los vitaminas y los nutrientes necesarios, sino que su cuerpo deja de utilizarlos por esta misma inflamación. Esto también sucede, no sé si se han percatado, que cuando un paciente tiene una infección aguda, tiene un dengue, tiene una neumonía, una infección de orina, generalmente cuando salen de ese proceso tienen, aunque sea un pequeño grado de anemia, aunque sea una anemia leve. Eso se debe a esa misma razón, porque nuestro cuerpo cuando está inflamado deja de
producir la sangre y bloquea todos esos nutrientes para evitar un daño mayor. Por otro lado, tenemos el aumento de la destrucción. Y usted dirá, ¿y cómo así que se va a destruir mi sangre en mi propio cuerpo? Estas son un grupo de anemias que se denominan anemias hemolíticas y hay diferentes tipos, pero generalmente son enfermedades que son congénitas. En nuestro medio, la más conocida es la falsemia y hay una alteración ahí propiamente dentro de esa célula que produce su destrucción. Entonces, el problema no es ni que yo le estoy perdiendo la sangre, ni que yo no estoy produciendo suficiente, sino que si ese glóbulo rojo iba a vivir en mi cuerpo 3 meses, ese glóbulo rojo ahora tiene una vida más reducida por esa alteración, entonces si iba a vivir 3 meses, ahora vive 1 mes. Entonces con la misma producción tengo menos células, porque mi cuerpo no da abasto con la destrucción que está presentando a nivel de mi circulación. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en esta parte nutricional, porque fíjense, de todo lo que yo he dicho, esto es lo más frecuente, principalmente en esas poblaciones de riesgo que hemos mencionado. Esos niños en crecimiento, neonatos, embarazadas, mujeres en edad fértil, todas ellas tienen un aumento de requerimientos, principalmente de hierro. Entonces, cuando hablamos de ferropenia, es cuando hablamos de deficiencia de hierro. Ferro y penia de disminución. Entonces, estos grupos son los que principalmente van a tener esa deficiencia, porque como les explicaba, cuando hay pérdida de hierro o aumento de su requerimiento y mi tubo digestivo no absorbe tanto porque se supone que yo debo reciclar mis propias células, entonces ahí se da ese estado de ferropenia. Por otro lado, yo tengo la deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico, de estos tres, el que menos almacena en nuestro cuerpo es el ácido fólico. Es una vitamina que se va a encontrar en diferentes alimentos, principalmente aquellos de origen vegetal de hoja verde oscuro. Y si yo lo dejo de consumir en mi día a día, entonces yo puedo tener esa deficiencia de ácido fólico. Por otro lado, tengo la deficiencia de vitamina B12, que es la cobalamina. Esta vitamina es esencial, no solamente para la producción de sangre, sino para la producción del ADN, que es el material genético de todas mis células. Entonces, la deficiencia de esa vitamina se va a asociar de anemia, sí, pero van a ver que tenemos muchas otras manifestaciones. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro es por mucho la más importante. Va a representar 1/3 de todas las anemias. Entonces, si dijimos que la población mundial, el 30% tiene anemia, entonces de ese 30% de la población mundial, 1/3, es un 33%, tiene anemia por deficiencia de hierro. Entonces, como les decía, ya se da porque hay pérdida o ya se da porque hay defectos en su absorción y no doy abasto para las necesidades que tiene mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo esa anemia por deficiencia de hierro, yo voy a tener síntomas, aparte de lo que mencionamos, que los mareos, que la debilidad, que la fatiga, yo voy a tener entonces otros síntomas que me van a dar ese indicio de que esa anemia es por deficiencia de hierro. Entonces, lo principal que yo puedo tener que me da una pista es la llamada pica. La pica es esa necesidad o ese antojo por alimentos o sustancias que no son alimenticias. Es ese paciente que le gusta comer hierro, es ese paciente que ustedes no sé si han visto embarazadas comiendo barro, comiendo lodo, eso también se debe a eso mismo. Eso se llama pica. Entonces, cuando hay pica, eso orienta a deficiencia de hierro. También esos son pacientes que van a tener una mayor fatiga a la que se podría esperar solamente por el nivel de anemia que tienen. A lo mejor ese paciente lo que tengo es anemia leve. Y cuando yo tengo esa deficiencia, entonces de hierro, el paciente se va a sentir muy cansado, con mucha fatiga. Y usted diría incluso, bueno, pues se tiene que tener 9 de hemoglobina, tiene que tener una anemia grave. Pero cuando usted va a los niveles, lo que tiene es simplemente una anemia leve. Entonces eso también va a orientar a que el problema está en la deficiencia de hierro.
Estos son pacientes también que van a presentar otros trastornos como insomnio. Son pacientes que van a tener síndrome de piernas quietas, son pacientes que siempre tienen mucha incomodidad en los pies, siempre tienen que tener los pies en movimiento, entonces eso le produce como mucho desasosiego, disminución de la concentración. Entonces esos niños que dejan de rendir en la escuela también hay que medir, a ver cómo está el hierro y a ver si el paciente tiene anemia. Por otro lado, tenemos dentro de los déficits nutricionales más importantes el déficit de vitamina B12. La B12 es una vitamina que está ampliamente distribuida en nuestra alimentación, pero es principalmente en estos alimentos que son de origen animal. Entonces, los huevos, las carnes, el pescado, todos esos alimentos de origen animal van a tener mucha vitamina B12. Entonces, aquí van a estar en principal riesgo de padecer este tipo de anemia, van a estar esos pacientes vegetarianos estrictos, los llamados veganos. Aquí tenemos también pacientes que tienen problemas en la absorción de esta vitamina, porque tiene un complejo proceso de absorción a nivel de nuestro intestino, y por esa razón, cualquier paciente que tenga gastritis, que tenga problemas de malabsorción en el intestino, que le dé mucha diarrea, que tenga intolerancias, esos también son pacientes que están en riesgo de padecer este tipo de anemia. Y ahí vamos a tener esos pacientes ancianos que tienen problemas en el tubo digestivo, esos pacientes que se han hecho bariátrica. Fíjense que también como les cortan un pedacito del intestino que tiene que ver mucho en la absorción de la vitamina B12, entonces son pacientes que van a tener esta deficiencia. Entonces, todos estos vegetarianos, el que no se alimenta bien, que no consume suficientes alimentos de origen animal, huevos, carnes, vegetales, pescado. Entonces, esta anemia se va a caracterizar porque también va a haber un daño nervioso. Esos son pacientes que van a tener torpeza, que cuando caminan a lo mejor tropiezan, que pierden sensibilidad a nivel de los dedos. Son pacientes que a largo plazo incluso pueden tener demencia asociada. Incluso hemos visto trastornos psiquiátricos asociados a deficiencia de esta vitamina. Entonces, es muy importante porque cuando la identificamos, generalmente ya hay un problema en su absorción, cuando no son por causa que no es bariátrica o que no es vegetariano. Entonces son pacientes que esa vitamina hay que dárselas inyectada, porque el problema es que no la están absorbiendo. Es lo más común. Por otro lado, tenemos esas anemias donde tenemos esa destrucción periférica. Eso es lo que yo le decía, de que el problema no está en la producción ni nada de eso, sino que el cuerpo la está destruyendo antes de lo que debería. Aquí tenemos diferentes grupos, hay muchas enfermedades que les decía que son congénitas, pero en nuestro medio la más común es la falsemia. Como vemos en esta imagen, en la falsemia hay las células rojas, los eritrocitos de esos pacientes van a tener una forma de media luna, cuando deberían ser redonditos como estos que ven aquí a la derecha. Entonces, esas células, por esa deformidad que tienen, se destruyen más rápido y esos pacientes tienen muchas complicaciones asociadas a esa anemia, pero ya eso es hereditario. Y fíjense que para un paciente heredar la falsemia, tienen que tener ambos padres el rasgo de la falsemia. Entonces, ahí entra un elemento muy importante que es la consejería prenatal, que en medicina la recomendamos mucho, pero la verdad es que en la práctica se da muy poco. Y es que con quien usted se vaya a casar y con quien vaya a tener hijos, lo ideal sería que vean en sus familias si hay enfermedades de este tipo, porque así se disminuye el riesgo de que cuando tengan hijos con estas alteraciones. También tenemos anemias que son hemolíticas, es decir, que producen la destrucción por déficit de enzimas. Aquí tenemos la deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa como la principal. Son unas enzimas que están dentro de esa célula roja y que son necesarias para que esa célula viva de manera adecuada. Entonces, cuando le falta una de esas enzimas, esa célula muere de manera prematura. Entonces, son pacientes también que tienen destrucción de esas células. Y por último, tenemos un tercer grupo donde hay alteración en la membrana del eritrocito. Fíjense que esas células parecen como una donita, pero sin el hoyito en el medio, es decir, son
aplanadas, son redondas, pero son aplanadas, y en su centro tienen una leve depresión. Esa es la forma normal de un glóbulo rojo. Sin embargo, en estos trastornos van a haber alteración de esa forma. Hay una que se llama esferocitosis, que es la más conocida de este grupo, que es, en vez de ser así aplanaditas, se vuelven una bola, se vuelven esféricas. Por eso se llama esferocitosis. Y eso también produce que esa célula viva menos tiempo. Hay otras donde la célula se pone en forma de boca, hay otras que se pone en forma de elipsoide. Hay diferentes trastornos de este tipo, pero todas ellas van a producir destrucción de los eritrocitos y tienen muchas complicaciones. Son pacientes que hacen daños, todos estos, hacen úlceras en los pies, tienen problemas con el vaso, hacen crisis de mucho dolor, y también algo muy característico es que se ponen amarillos. Esto es porque dentro de cuando se eliminan o se destruyen estos eritrocitos de manera muy rápida, se acumula la bilirrubina en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como dice Juan Luis Guerrero, les sube la bilirrubina a esos pacientes. Entonces, si usted ve un individuo, ¿verdad?, que desde chiquitito se pone amarillo, que se pone pálido, que hace crisis, entonces hay que identificar uno de estos trastornos y ya eso tiene su tratamiento específico. Entonces, para ya ir finalizando, fíjense que para prevenir tenemos que tener estos elementos que les tengo aquí. Lo principal va a ser la alimentación. Fíjense que la alimentación está determinado por la Organización Mundial de la Salud, que esas poblaciones de riesgo deben ser suplementadas, principalmente con el hierro, que es la principal causa, como vimos, de todas las anemias, es un tercio, es la principal. Entonces, ¿cuáles alimentos van a tener hierro? Fíjense que aquí les puse algunos. Principalmente el hierro que está más disponible es el de los alimentos animales, las carnes rojas, el hígado, esas vísceras que usted come un mondongo. Las carnes tienen principalmente más hierro, principalmente si son rojas. Por otro lado, tenemos las legumbres, que si vainitas, que si las lentejas, que si las habichuelas, que si los guandules. Todo ese grupo tiene también una gran cantidad de hierro. Y esos vegetales de hoja verde también tienen mucho hierro. Pero debo decirles, como digo que aunque con la alimentación debe ser suficiente para todos nosotros, cuando tenemos estos estados de riesgo se debe suplementar. Entonces ahí ustedes ven que están las estrategias de prevención de la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo, que la avena, usted ve que viene fortificada con hierro. Que si usted va a comprar un cereal, viene fortificado con hierro. Eso está hecho para eso, para prevenir esa deficiencia. Ahora, si hay una deficiencia establecida y con alimentación es suficiente, entonces ahí debemos suplementar con multivitamínicos o específicamente la vitamina que le falta. Entonces ahí ustedes ven que ya cuando tenemos un estado de estos anormales y se ha verificado que hay deficiencia de hierro, entonces se le da hierro al paciente vía oral. Un paréntesis aquí también que debo aclarar, porque son muchas cosas, fíjense. El hierro, nuestro organismo lo necesita y es esencial. Entonces, nuestro organismo lo capta y lo guarda, pero no tiene mecanismos para eliminarlo. Entonces, si un paciente que no le han detectado la deficiencia de hierro por medio de los análisis del lugar, se le da un exceso de hierro, esto también puede ser malo para la salud de ese paciente. Entonces, debe estar manejado por un profesional. Por otro lado, la detección temprana, como vimos, hay muchos trastornos que no son solamente con la alimentación, sino que tenemos problemas de destrucción, tenemos problemas en la médula. Si se detectan estos problemas a tiempo, lo más probable es que podamos tratarlos de manera adecuada y entonces prevenir que esa anemia progrese a largo plazo. ¿De acuerdo? Muy importante tratar la causa, no vale de nada, entonces yo detecté una deficiencia de hierro, le estoy dando hierro al paciente, pero entonces no corrijo el sangrado anormal que tiene el paciente. Entonces estoy echando agua en un jarro pichado, entonces tengo que corregir siempre la causa. Si no se ha detectado la causa, lo más probable es que usted lleve un tratamiento por mucho tiempo y que ese tratamiento no sea fructífero. Y como vimos que también hay enfermedades de la sangre que producen anemia y que son hereditarias, principalmente las anemias hemolíticas, entonces debo recomendarles que cuando ustedes se van a casar con alguien o vayan a tener hijos con alguien, deben hacer una consejería prenatal.
identificar si en sus familias existen esta presencia de estos genes anormales, para entonces tomar las medidas del lugar para que en la descendencia exista menor probabilidad de que surjan estos trastornos. Entonces, hasta aquí está esta conferencia. Espero que hayan entendido. Espero que hayan dejado muchas preguntas por ahí por el chat, que la vamos a ir contestando. Nos dejan saber, por favor, si tienen preguntas o aclaraciones. Yo estoy disponible en Instagram, me pueden seguir en @doctor.Irene_Díaz. Y aquí les dejo el código QR con el cual pueden escanear con su teléfono y lo va a llevar a mi página. Entonces, me despido en este momento, le doy el escenario a Anabel y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz. De verdad, un placer haber compartido con usted pues este tema tan importante que es una afección que actualmente muchos niños la padecen. Algunos nos preguntan, en el caso de niños menores de 5 años diagnosticados con falsemia, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Ya que dicen que de por vida deben de estar consumiendo suplementos vitamínicos. Fíjense que hay algo que podría sonar como contradictorio, es que en los niños que tienen falsemia, la vitamina que damos no es hierro, sino ácido fólico. Porque como les decía, el ácido fólico es el que menos almacena en nuestro organismo y como ellos están produciendo mucha sangre todo el tiempo por la destrucción, entonces esos son niños que debemos siempre suplementarlos con ácido fólico para evitar su deficiencia. No se les debe dar hierro, a menos que se detecte que tengan deficiencia, porque, como les decía, el hierro es tóxico. Cuando son pacientes que reciben transfusiones, son pacientes que siempre están destruyendo hierro, entonces a veces el sistema está sobrecargado de un hierro que no han podido reutilizar y eso también le produce daño orgánico. En los niños con falsemia hay que tener un cuidado estricto en muchas situaciones. Fíjense que son niños que se enferman mucho, porque ellos tienen deficiencia de su inmunidad. Entonces, son pacientes que se les debe dar penicilina de acuerdo a unas pautas. Y como ellos hacen crisis, hacen mucho dolor en las articulaciones, ellos pueden amarillito, hacen dolor abdominal y hacen muchos problemas, son pacientes que deben estar de la mano siempre con su médico, que esos son niños que no le puede dejar que le dé fiebre, que si le da fiebre hay que llevarlo al médico, que son niños que incluso hacen derrames cerebrales, o sea, hay un cuidado ahí que debe ser 100% de la mano con su hematólogo pediatra. Bien, gracias, doctora Díaz. Otro nos pregunta, ¿qué opina usted respecto a lo que son las talasemias, ya que esto es una enfermedad hereditaria? Muy bien. Las talasemias son del grupo de las hemoglobinopatías, o sea, problemas, trastornos genéticos que alteran a nivel de la hemoglobina. En nuestro medio no son tan frecuentes, pero vemos que ya en el día a día hay más globalización, hay más migraciones de poblaciones. Se supone que es más común en el Mediterráneo. Entonces, en nuestro medio, la que es más común es la beta-talasemia y específicamente el rasgo de beta-talasemia. Son pacientes que, como les decía, son parecidos a los falsémicos en el sentido de que también destruyen mucho la sangre y van a tener alteraciones en los huesos, van a tener muchos problemas en su sangre que van a derivar en daño en otros órganos. Entonces, igual, cualquier niño que vea que se pone amarillo, que hace crisis, que le da anemia, debe ser llevado de la mano 100% con su hematólogo pediatra, porque así vamos a evitar que esos pacientes ya a corta edad, como hemos visto, falsémico y talasémico, que ya a los 20 años han tenido 3 infartos, que tienen epilepsia porque han hecho diferentes derrames cerebrales. Entonces son cosas que se pueden prevenir, siempre y cuando se lleve un control adecuado. Bien, muchas gracias. Otro espectador nos pregunta que si existe algún grado en donde se pueda clasificar el grado de anemia falciforme. Sí, la anemia falciforme es la falsemia. También se le llama drepanocitosis. La falsemia, como les decía, hay pacientes que tienen un rasgo. O sea, yo puedo tener dos tipos de pacientes. El que tiene un rasgo, es decir, tiene el gen, tiene algunas alteraciones, pero a menos que esté en una situación de un estrés muy grande, como vimos un caso, un paciente que subió al Pico Duarte y allá en el Pico Duarte hizo una crisis porque allá era muy alto y la extenuación, estaba deshidratado, son pacientes que lo más probable es que no hagan ninguna manifestación durante sus vidas de falsemia. Entonces, esos son los que hacemos por estudios genéticos
y también lo que le hacemos una prueba que se le llama electroforesis de hemoglobina. Esta es una prueba que se hace por la sangre, se toma igual como si fuera un hemograma, una muestra de sangre, y esa muestra nos va a decir qué porcentaje tiene de esa hemoglobina anormal de la falsemia, que se llama hemoglobina S. Entonces, el rasgo falsémico va a tener menos de un 50% de esa hemoglobina normal. Ellos pueden tener 20, 30, diferentes niveles, mientras que el homocigoto o el falsémico puro va a tener más de un 80% de esta hemoglobina normal y por eso sus manifestaciones. Bien, muchas gracias, doctora. Otro espectador nos pregunta, doctora, tengo enfermedad hepática, tengo particularidad de mi color amarillo. ¿Cómo puedo tratar la anemia? Como les decía, la enfermedad hepática se asocia mucho con la anemia de trastornos crónicos o anemia inflamatoria. Sin embargo, en cualquier paciente con anemia siempre debemos descartar las causas nutricionales, principalmente por nuestro medio, ¿verdad? Que no, a veces no nos alimentamos tan bien como deberíamos. Entonces, yo les recomendaría que debe hacerse medir cómo está el hierro en la sangre, la vitamina B2, el ácido fólico, y dependiendo de cómo estén estos valores, entonces verificar el grado de inflamación en su cuerpo, y ya para esos casos tenemos medicamentos específicos que nos van a ayudar con la producción de sangre. Ya en el caso del que tiene enfermedad hepática, el color amarillo no es directamente por la destrucción sanguínea como los falsémicos, los talasémicos o los pacientes con cualquier anemia hemolítica, sino que se debe a que su hígado no está depurando de manera adecuada esas bilirrubinas. Entonces se acumulan y por eso el color amarillo, pero son pacientes que generalmente el hepatópata lo más que tiene es una anemia leve, o sea, es una anemia que se puede observar. Ya ellos van a tener anemias mayores si presentan sangrados, que también son comunes en esta enfermedad, y porque también se asocia a plaquetas disminuidas. Bien, muchas gracias, doctora Díaz, por compartir este interesante tema con nosotros. Todos ustedes pues sigan escribiendo en el chat y les será contestada sus preguntas. De verdad, muy agradecidos la familia de Cefit, y ven y descubre lo que Cefit tiene para ti. Buenas noches.